Ministra, como última pregunta, ministra, usted ha sido denominada como la ministra del pueblo, ¿verdad? ¿Cómo surgió ese título? ¿Nos podría platicar? ¿Y qué significa para usted ser la ministra del pueblo? Subí hace unos días, a mis cuentas ahí de redes una portada de una revista que se llama El Soberano, que es un buen ejemplo de lo que sucedió en los primeros días después de que fui nombrada. De hecho, esa portada de esa revista corresponde al día siguiente en que fui nombrada ministra de esta Suprema Corte, y justamente el texto que aparece ahí es ministra del pueblo y para el pueblo. Esa es parte de las denominaciones que se me hicieron. Sí hubo varias voces, por supuesto que yo lo adopté de manera inmediata. Cuando me dicen es que se autodenominó así, pues sí, alguien me denominó y yo me autodenominé y me sigo autodenominando, simplemente porque me parece pues un sobrenombre sumamente honroso, que describe además, más allá de cualquier atributo que le ponga alguien más de manera prejuiciosa, en realidad describe la finalidad de la misión que tengo en esta Suprema Corte. Describe el objetivo, describe esa misión, describe una declaración de principios que adopté desde que ingresé a esta Suprema Corte, que quiere decir que suscribí un compromiso absoluto con el pueblo mexicano, con el pueblo. Pues es muy simple. ¿A qué le denominamos pueblo? Pues a todas las personas que conforman nuestra sociedad, y sobre todo y fundamentalmente decimos que estamos con el pueblo cuando preferimos buscar el beneficio para el más débil. Yo creo que un concepto de justicia elemental, el más elemental y el más innato de los seres vivos, no se diga de los seres vivos racionales que suponemos somos los seres humanos, el más elemental de los conceptos de justicia es justamente el favorecer al más débil. Y en esta Suprema Corte es poco constante que ello ocurra. Pocas son las personas que en condiciones de mucha desigualdad social llegan a lograr traer sus casos a esta corte. Pocos son los trabajadores, pocos son los campesinos, los ejidatarios, los comuneros, pocos son las personas que no tienen propiedades y buscan en algún momento defender la posibilidad de tener algún derecho a tener una vivienda, o que buscan la posibilidad de tener una pensión, que son los pocos casos de personas con escasos recursos que llegan a traer sus asuntos a la corte, casi siempre porque vinieron empujados por una procuraduría en defensa del trabajo, una procuraduría agraria, o por la Defensoría Pública. Poquísimos casos llegan acá, y aquí muy constantemente se desechan porque están mal integrados, porque la persona no impugnó desde el principio el tema más importante, por ejemplo, que le estaba perjudicando, que podría haber sido un contrato fraudulento. Tenemos muchos casos de este tipo, por ejemplo, en materia agraria, en las que se les arrebata sus parcelas a ejidatarios sin haber sido autorizados por una asamblea, como dice la ley agraria. Y aquí se validan porque no fue demandado desde el principio, no fue demandado correctamente, porque pues tiene vicios tales, y parte de lo que impugnan algunos de los ejidatarios son estos temas de que tenían al mismo abogado
entre que estaba defendiendo a su contraparte y podría estarse acreditando fraude procesal, y aquí decimos sí, pero eso no es tema de constitucionalidad, es un tema de legalidad, le correspondía verlo al tribunal, en su caso al tribunal colegiado o al juzgado de distrito, y yo les digo, pues sí, pero nosotros tenemos aquí competencia para ayudar justamente en materia laboral o en materia agraria, supliendo las deficiencias de las demandas, y casi nunca sucede esto, y también tenemos competencia para aplicar los mejores criterios, como el criterio pro persona, que entre otros elementos tiene el aplicar directamente convenios internacionales en favor de los trabajadores, casi nunca se hace. Entonces, sí hay elementos jurídicos con los que podemos defender a las personas en menores condiciones para su defensa. Y ahí es donde yo digo, soy ministra del pueblo, busco justamente que se acrediten estos elementos jurídicos, no pretendo perjudicar ni violar ninguna ley que beneficie a una persona económicamente poderosa, ni mucho menos, pero sí busco de manera propositiva, es decir, muy activa, beneficiar a quien tiene menores condiciones o condiciones de vulnerabilidad social, y logra finalmente pues llegar a estas instancias, pues sí buscamos beneficiar, aplicar los mejores criterios, aplicar el derecho y conforme a derecho defender los pues todos estos logros que se han tenido constitucionales y legales para que las personas de nuestro país en condiciones de pobreza pues puedan mejorar sus condiciones de vida. Entonces, soy aunque haya quien ponga el grito en el cielo, no sé por qué les ofende mucho, y por supuesto que termina siendo divertido, les ofende mucho, y dicen como inculpándome de algo muy grave, se autodenominó ministra del pueblo. Pues me denominaron, y con mucho honor retomé y me autodenomino también así, ministra del pueblo, y yo pensaría que si hay alguien que se siente representado en esta misión que tiene su servidora, pues con mucha honra y con mucho honor la retomo, y seguiré creyendo y además presentándome así como ministra del pueblo, y que nadie tenga la menor duda que ese es mi objetivo. A propósito de esta visión que usted nos ha ofrecido del Poder Judicial, que es el que usted comparte, que el que usted sueña, y que es pues prácticamente distinto al que hoy es mayoría, precisamente ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, preguntarle si ha tenido usted o ha sentido que hay una estrategia para entorpecer su participación en el próximo proceso electoral precisamente, y si también considera que hay una estrategia para disminuir la influencia que usted ha adquirido precisamente al interior del propio Poder Judicial. No, y esperaría que no, porque finalmente excede con mucho el espacio de la propia Corte las posibilidades de competencia próxima en el proceso electoral. Hasta ahorita pues parece muy claro que aparecerá en la boleta. Le hemos solicitado al INE y al Senado de la República que en esta integración que haga de candidaturas después del proceso de selección y la posterior insaculación que ya se tuvo, que ahora que entregue, porque en los próximos días el Senado entregará los nombres con las candidaturas definitivas al Instituto Nacional Electoral, que ahora que los entregue, pues incorpore este sobrenombre que he solicitado, con el que pueda aparecer en las boletas electorales. Me ha dicho el Senado que corresponde al INE el decidir sobre esta incorporación, pues yo estaré muy pendiente en que resuelva el INE, pero no, hasta ahora pareciera que no hay entorpecimientos. Sí nos sujeta a reglas pues un poco
complicadas, entre otras, pues, quienes estamos participando de manera nacional, pues nos somete a unos límites un poco muy limitados, unos límites muy acotados para poder participar durante la campaña próxima, que será en los meses de abril y mayo, pero pues son condiciones equitativas. No veo yo en este momento ninguna intención de afectarme a mí en lo particular, y pareciera que hay condiciones de competencia equitativa. Pues en su momento estaremos experimentando que así sea, y de no ser así, pues nos estaremos inconformando ante las instancias correspondientes. Aquí en la Corte, pues más bien lo que ha habido, pues es una disputa real de diferentes puntos de vista, más aún porque se ha politizado mucho en los últimos años, incluso en los últimos meses. Bueno, a partir de que yo ingresé acá, que fue hace poco más de un año, pues ya había esta tendencia a asumir posiciones políticas, pero creo que quizá se haya acendrado un poco más en términos de que pareciera que aquí tenemos más que ministros libres, que imparcialmente toman efectivamente resoluciones sobre los diversos temas a discusión. Aquí en la Corte pareciera más bien que funcionan grupos parlamentarios, cada vez parece más discusión política, porque no parecen haber, digamos que, una racionalidad más libre, y bueno, pues esas son las limitantes que tenemos dentro de la Corte, y por eso es que casi se asume una mayoría permanente. Eso en una Corte es totalmente atípico, es más propio de un Congreso porque justamente se identifica por posiciones ideológicas. Bueno, aquí esta Corte ya se posicionó a favor o en contra de diferentes temas. Uno de ellos ha sido el de la reforma judicial, en los que esta Corte no debería tener posicionamiento, por lo menos debió haber asumido, y también lo llegamos a platicar, que desde mi punto de vista habría sido mejor declararnos todos impedidos, porque finalmente tenemos una, digamos que, y no solamente la Corte, pues todo el Poder Judicial, teníamos obviamente que estar inmersos en algún momento del propio proceso que implicaría la reforma judicial. Entonces, pues lo que tenemos es eso, pues ahorita una participación en una minoría que así ha caracterizado el funcionamiento de la Corte en los últimos meses, pero más que otro fenómeno.